Hola, soy Marco Antonio Esquivel Vega, estudiante de la Maestría en Tecnologías para la Educación de la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy es un video especial. Es un video relacionado con el 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Cuando hablamos de ecología, solemos pensar solo en árboles, reciclaje o animales en peligro. Pero la ecología integral nos propone algo más profundo: reconocer que todo está conectado: el ser humano, la sociedad, la economía y la naturaleza. Hola, me llamo Marco Antonio Esquivel, te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú sabes qué es el medio ambiente? Es todo lo que nos rodea. Por eso te voy a hacer unas preguntas relacionadas a ese tema. En tu casa, ¿qué hacen para el cuidado del medio ambiente? Separamos las basuras y no utilizamos tanta agua que no sea la necesaria. Ok, eso es muy bueno. ¿Y en tu escuela han llevado a cabo una campaña para el cuidado del medio ambiente? Realizamos una faena con un maestro fuera de la escuela para evitar inundaciones en la colonia. Muchas gracias. Hola, soy Marco Antonio Esquivel. Te voy a hacer unas preguntas relacionadas con el medio ambiente. En tu casa, ¿qué hacen para cuidar al medio ambiente? Separamos la basura orgánica e inorgánica. Eso es una buena estrategia y ayuda bastante. En tu escuela, ¿qué han hecho para ayudar al medio ambiente? Está una campaña de igual forma para separar la basura y que las coladeras no se tapen. Eso es muy bueno. Es un problema que estamos viviendo hoy en día en el Estado de México. Estas inundaciones se deben a que se tapan las coladeras precisamente por la basura que estamos tirando. Muchas gracias por esta entrevista. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco acuñó el término casa común para referirse a nuestro planeta, un lugar que todos compartimos y que debemos cuidar colectivamente. Él afirma que el deterioro del ambiente va acompañado del deterioro de la vida humana y de la ética. ¿Pero qué significa eso para nosotros como ciudadanos, estudiantes o profesionales? Primero, debemos reconocer los impactos ecológicos y sociales de nuestras acciones. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no son temas aislados. Según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, si no actuamos pronto, el calentamiento global superará los 1.5 grados centígrados en las próximas décadas, generando efectos irreversibles. Smile and Learn. ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol.
Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado casi 1 grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado. Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? Es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Recicla siempre. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Recuerda que cuidar del planeta está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? Pero también debemos señalar algo muy importante, la justicia ambiental. Señala Gudinas, los sectores más pobres suelen ser los más afectados por la destrucción ecológica, pese a ser quienes menos contribuyen al daño ambiental. Cuidar la casa común implica revisar nuestros estilos de vida, nuestros patrones de consumo y también nuestras decisiones políticas. Ahora bien, con todo esto que hemos estado analizando, ¿qué podemos hacer? Desde mi opinión te voy a dejar 3 propuestas para fomentar una ecología integral. 1. Educar desde lo cotidiano. Compartir información en redes sociales, organizar charlas comunitarias o simplemente hablar el tema con la familia puede generar conciencia. 2. Reducir nuestro impacto personal. Consumir menos plásticos. Usar un transporte sostenible. Hoy en día ya tenemos carros eléctricos y el uso de la bici no estaría mal. Y reducir el desperdicio de alimentos. 3. Exigir políticas públicas sostenibles. Involucrarnos entre vecinos, entre colonias y la delegación municipal para proponer estrategias adecuadas que protejan el medio ambiente. La contaminación de mares y océanos es uno de los grandes problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad. De seguir con el ritmo actual de consumo de plásticos, tendremos auténticos mares de plástico alrededor del año 2050. En este vídeo de Ecología Verde analizamos las causas de que se acumulen plásticos en el mar, así como las consecuencias que esto acarrea. Además hablamos de posibles soluciones a este problema. ¡Empezamos!
Causas de los plásticos en el mar. Cuando nos deshacemos de los plásticos que ya no usamos, pueden seguir varios caminos. Pueden ser incinerados, reciclados, acabar en un vertedero o en cualquier lugar si no los desechamos correctamente. Los que no son reciclados ni incinerados, incluso los que aún están en el contenedor amarillo, pueden ser arrastrados hacia el mar o hacia los ríos que desembocan en él por la acción del viento y de la lluvia. Además, también hallamos plásticos en el mar que tienen su origen en vertidos de basura deliberados, en vertidos accidentales desde barcos o en los afluentes de las estaciones depuradoras o plantas de tratamiento de agua residuales. Nada de esto ocurriría a tan gran escala si antes no los fabricáramos en las inmensas cantidades que lo hacemos. Tipos de plásticos en el mar. Más del 80% de la basura marina son plásticos. De este porcentaje podemos afirmar que un 49% se corresponde con los plásticos de un solo uso, una cantidad realmente alarmante. Otro 27% corresponde a los plásticos de equipos utilizados en la pesca y el 6% restante se trata de otros plásticos. ¿Sabes cuáles son los plásticos de un solo uso que más se han encontrado en playas y fondos marinos? Estos son tapas, tapones, botellas, colillas, bastoncillos de algodón, envoltorios de snacks, artículos de higiene, bolsas de plástico, cubiertos, pajitas, platos, vasos, globos y envases de alimentos. Estos productos representan el 86% de los plásticos de un solo uso o el 43% de toda la basuraleza del mar. Este plástico lo podemos encontrar en cada rincón del planeta, incluso se han encontrado plásticos a 10.000 metros de profundidad. No obstante, se ha identificado algunas zonas llamadas islas o sopas de plástico en donde hay una gran concentración. Descubre más sobre las islas de plástico en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Pero antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Qué cantidad de plásticos hay acumulada ya en nuestros mares y océanos? A. 50 millones de toneladas. B. 100 millones de toneladas. O C. 150 millones de toneladas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Ahora vamos a ver cómo nos afecta esta gran cantidad de plástico que hay en nuestros mares y océanos. Consecuencias de los plásticos en el mar. Por un lado, los desechos de plástico causan enredos en algunos animales marinos, dificultando su desarrollo e incluso provocándoles la muerte. Algunos de ellos confunden los trozos de plástico con su alimento habitual, algo que puede bloquear su estómago y causarles la muerte. Asimismo, el ser humano también ingiere estos materiales como consecuencia de la existencia de la cadena alimentaria. Además, en el largo proceso de descomposición, los microplásticos y nanoplásticos liberan químicos perjudiciales para la vida en las aguas oceánicas. Por otro lado, hay algunas especies de bacterias que se desarrollan sobre los plásticos, los cuales se mueven libremente y las llevan a ecosistemas que no están adaptados a ellas. Y por último, los plásticos en el mar también acarrean impactos negativos en la economía. Principalmente se ven afectados el turismo y los sectores pesqueros. Soluciones para los plásticos en el mar. En las soluciones deben intervenir tanto los productores como los consumidores y los que gestionan los desechos y, por supuesto, deben estar respaldadas por los gobiernos. Las principales soluciones que proponemos son: reducir el consumo de plásticos y evitar utilizar los plásticos de un solo uso. De hecho, el Parlamento Europeo ha aprobado la prohibición de los plásticos de un solo uso a partir de 2021. Comprar alimentos que vendan a granel. Así evitarás comprar alimentos plastificados y envasados en exceso. Evitar el uso de cosméticos con microplásticos y optar por la ropa biodegradable. Reutilizar. Si ya tienes productos de plástico, intenta en la medida de lo posible reutilizarlos. Reciclar. Deja el plástico en el sitio correcto para que lo traten y no termine en los océanos. Exigir que se dispongan de métodos más eficientes de reciclado, pues aún hay algunos plásticos que no se pueden reciclar.
Además, otra solución a nivel legislativo sería crear impuestos para el caso de los plásticos que más contaminan. También hay soluciones para los plásticos que ya están en el mar, como el proyecto Ocean Cleanup. Este se trata de un mecanismo que recoge la basura del mar con ayuda de unas estructuras diseñadas adecuadamente para no producir daños a la fauna y flora. Otro proyecto, ideado por un magnate noruego, es la puesta en marcha de un gran buque de investigación que perseguirá soluciones novedosas para la limpieza del plástico de los océanos. Por último, también se plantea la posibilidad de reciclar ayudándonos de la capacidad de las bacterias que digieren el polietileno tereftalato, muy usado en botellas de plástico. Si este vídeo te ha parecido interesante, no te pierdas el que te dejamos aquí arriba sobre contaminación marina. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. En nuestros mares y océanos hay una cifra de 150 millones de toneladas de plásticos acumulados. De hecho, se estima que cada año acaban en los océanos nada menos que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plásticos. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer para reducir los plásticos en el mar? Hasta la próxima, ecologistas. Recuerda esto, toda acción, por mínimo que sea, cuenta, desde separar residuos en casa hasta votar con conciencia ecológica. Lo expresa Leonardo Boff, la ecología integral es un llamado a la solidaridad intergeneracional y al respeto por todas las formas de vida. Hoy más que nunca, el cuidado de nuestra casa común es una responsabilidad de todas y de todos. No es una opción, es una necesidad ética, ecológica y social. Te invito a reflexionar, actuar y compartir este mensaje con quien te rodea, porque solo cuidando juntos el planeta podremos garantizar un futuro digno para todos los seres vivos. Gracias por escucharme. Soy Marco Antonio Esquivel, estudiante de la Universidad Digital del Estado de México, en la maestría Tecnologías para la Educación. Gracias. Hasta la próxima.